En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque eres, Señor, el camino y la vida, la verdad. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6. Hermanos, cuando uno de ustedes está en pleito con otro, ¿cómo tiene el descaro de llevarlo a un tribunal pagano y no ante los santos? ¿Han olvidado que los santos juzgarán el universo? Pues si ustedes van a juzgar el mundo, ¿no estarán a la altura de juzgar minucias? Recuerden que juzgamos a ángeles, cuanto más asuntos de la vida ordinaria. De manera que para juzgar los asuntos ordinarios dan jurisdicción a esos que en la iglesia no pintan nada. ¿No les da vergüenza? ¿Es que no hay entre ustedes ningún entendido que sea capaz de arbitrar entre dos hermanos? No, Señor. Un hermano tiene que estar en pleito con otro, y además entre no creyentes. Desde cualquier punto de vista ya es un fallo que haya pleitos entre ustedes. ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? En cambio son ustedes los injustos y los ladrones, y eso con hermanos suyos. Saben muy bien que la gente injusta no heredará el reino de Dios. No se llamen a engaño. Los inmorales, idólatras, adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así eran algunos antes, pero los lavaron, los consagraron, los perdonaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo sigue dando orientaciones a la comunidad de Corinto y les está diciendo que la fe nos debe llevar a nosotros a ser capaces de tener el discernimiento y la capacidad de sabiduría para discernir los asuntos de la vida ordinaria. ¿En cuál casa o en cuál comunidad no se presentan pleitos y dificultades? Ahora San Pablo dice: ustedes van a juzgar el mundo, por lo tanto ustedes no busquen otro tribunal. No vayan a juzgar a un hermano en la justicia ordinaria, no es necesario que lo lleven. Ustedes mismos pueden encontrar personas que tienen el Espíritu de Cristo, que son guiados con la sabiduría de Dios y que los ayudarán a encontrar la solución a sus problemas. Es muy importante que en las comunidades haya personas con espíritu de conciliación, que sean capaces de encontrar la solución a un problema dentro de una familia. ¿Cuántos esposos tienen dificultades y necesitan que alguien haga de árbitro, pero que lo haga con el poder del Espíritu Santo, que lo haga con la autoridad moral, que lo haga orando por ellos? Porque no faltan aquellos que aprovechan una discusión entre esposos para ayudar a dividirlos más, para aconsejar negativamente y para destruir las familias. Así también puede pasar en las comunidades. Hace falta que haya personas y líderes con la fuerza del Espíritu Santo y con poder de conciliación para que los problemas pequeños, como dice San Pablo, la minucia de la vida ordinaria no se vaya a convertir en un problema grande que llegue a males mayores como el homicidio o como la guerra o la violencia. Estamos pidiendo el don de la paz para nuestras familias, para el mundo entero, y es necesario que nosotros seamos constructores de paz. Y cuando tengamos una dificultad, saber enfrentar el conflicto. Los conflictos hacen parte de nuestra vida, pero lo más importante y donde se muestra nuestra capacidad de fe es la manera como solucionamos los conflictos, no a través de las armas, no a través de la violencia, no a través de la división, sino a través del diálogo, a través de la oportunidad de que el otro exprese y manifieste lo que está pasando en su vida. Eso hace que nosotros seamos conciliadores y reconciliadores unos con otros. San Pablo además hace una lista de 10 pecados para decirles: ustedes eran en otro tiempo inmorales, eran idólatras, eran adúlteros, afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores. Y les dice: cuando alguien vive en esas situaciones, no va a heredar el reino de Dios, es decir, no está viviendo según el reino de Dios.
Y por eso San Pablo les recuerda, algunos de ustedes vivían en estas situaciones. No que tuvieran todos esos problemas, sino que tuvieran alguno de esos 10 que él enumera en este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Y les está recordando allá a los habitantes de Corinto que ellos han sido lavados y consagrados. Está hablando del bautismo, lavados y consagrados, pero además perdonados. Y eso nos cae bien recordarlo nosotros. Somos lavados, consagrados y perdonados. Por lo tanto, si en el nombre de Jesucristo y con el Santo Espíritu de Dios hemos recibido esta gracia, debemos ponerla al servicio de los demás. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles: Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, el que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se puso en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús subió a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. El primer gesto que nos muestra San Lucas en este capítulo 6 es que Jesús sube a la montaña. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas también lo hicieron, de manera especial Moisés subía a la montaña a tener el encuentro con el Señor. Ciertamente cuando tenemos la oportunidad de ir a una zona montañosa, tenemos la oportunidad del silencio, de la oración, de la contemplación de la montaña. Pero aquí no está hablando solamente de una montaña física. No está hablando de una cordillera, simplemente está hablando de la montaña espiritual, subir al monte. San Juan de la Cruz nos hablaba de subir al monte Carmelo, y no necesariamente yéndonos para el sitio donde está el monte allá en Israel, sino subir al monte Carmelo es avanzar, es crecer, es ir progresando en la vida espiritual. Si usted y yo podemos subir a la montaña a orar, vamos creciendo en el espíritu de oración. Es clave que nosotros miremos al Señor Jesús orando. Es bueno que le aprendamos a Él a orar, a buscar los sitios de soledad y de silencio para que tengamos mucha oración. Si usted está pasando por un momento de crisis en su oración personal, por un tiempo de sequedad, como que no le gusta, no tiene tiempo, no le agrada, no siente motivación para orar, haga esto. Vaya ante el Santísimo en el templo parroquial, en el oratorio donde pueda, y quédese callado allí. Va a sentir mucho deseo de irse, de abandonar ese lugar, pero quédese. Gánele con fuerza de voluntad, persevere estando ahí en silencio, que ahí, como nos dice el Papa Francisco, Cristo lo está mirando, Cristo la está mirando, y eso va creando un clima de encuentro con el Señor que le permite redescubrir el camino de la oración y avanzar nuevamente. Es necesario que usted no se quede con la fatiga, con el desánimo en la oración. Avance en la oración, progrese en la oración. Y dice el evangelista Lucas en el capítulo 6 que Jesús pasó la noche orando a Dios. Él es el maestro de la oración. Algún día nosotros también pasaremos la noche y mucho tiempo en la oración con el Señor. Y estando en la oración y pasando esa noche en oración, es que el Señor llama a sus discípulos y escoge a los 12. Y San Lucas nos da en este capítulo 6 la lista de los 12 apóstoles del Señor. La llamada que hace el Señor a sus discípulos es fruto de una noche de oración, de intimidad con el Padre Dios.
Usted y yo, todos los bautizados, hombres y mujeres, hemos sido llamados por el Señor a una vida en Cristo y en la Iglesia. Nuestra vocación es fruto de la oración del Señor. Que el Señor nos acompañe y nos siga llamando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.